A veces, lo que parece más sano es lo que más daño nos hace. Durante décadas, los huevos fueron el símbolo del desayuno perfecto, nutritivos, fáciles de preparar, fuente de proteínas y energía. Pero algo cambia cuando pasamos los 40. Lo que antes fortalecía, ahora puede estar destruyendo lentamente los órganos más esenciales del cuerpo. Y lo peor es que casi nadie lo nota. El cuerpo humano no envejece de golpe. Lo hace en silencio, día tras día, ajustando su metabolismo, perdiendo eficiencia en cada proceso. Después de los 40, el hígado no limpia con la misma rapidez, los riñones trabajan con más esfuerzo y las células se vuelven menos tolerantes a ciertos compuestos. Así es como un alimento aparentemente perfecto puede convertirse en un enemigo oculto. No se trata de demonizar al huevo, sino de entender cómo reacciona el organismo maduro frente a él. Porque las mismas proteínas, grasas y compuestos que antes eran bienvenidos, ahora se transforman en un cóctel inflamatorio que el cuerpo lucha por procesar. Y ese esfuerzo interno tiene un precio: cansancio inexplicable, digestiones pesadas, aumento de colesterol, malestar constante, pequeños avisos de que algo anda mal incluso si los análisis parecen normales. ¿Has notado que comer lo mismo ya no te sienta igual que hace 20 años? No es tu imaginación. Con la edad, los filtros naturales del organismo se saturan con más facilidad. Y cuando eso ocurre, los residuos metabólicos de ciertos alimentos empiezan a circular más tiempo dentro de ti. Esa es la verdadera raíz del daño. Lo más alarmante es que este proceso es tan sutil que la mayoría lo atribuye al simple envejecimiento. Es normal, dicen. Pero no lo es. Lo que está ocurriendo es una acumulación de pequeñas agresiones diarias que terminan desgastando tus órganos desde dentro. Y sí, el huevo, ese compañero fiel de cada mañana, puede ser uno de los principales responsables. El problema no es el huevo en sí, sino lo que tu cuerpo hace con él después de los 40. Si temas como este te interesan, y quieres seguir aprendiendo a cuidar tu vitalidad con base científica traducida al lenguaje simple, suscríbete ahora. Porque lo que descubrirás a continuación puede cambiar la forma en que ves tu desayuno para siempre. A los 40, el cuerpo ya no es el mismo. Las reservas de juventud comienzan a bajar, y los procesos internos que antes eran automáticos ahora requieren más esfuerzo. El metabolismo se ralentiza, la digestión se vuelve más selectiva y los órganos filtrantes, como el hígado y los riñones, trabajan bajo una presión constante. Lo que solía ser un simple desayuno puede convertirse en un desafío químico para tu organismo. Cada célula está programada para regenerarse, pero con el tiempo, los mecanismos de limpieza celular empiezan a fallar. Es como si el sistema de reciclaje se saturara. Y cuando eso ocurre, los residuos metabólicos se acumulan en los tejidos y en la sangre. Ese exceso de carga provoca inflamación silenciosa, una de las principales causas del envejecimiento prematuro y del deterioro de órganos vitales. El hígado, que actúa como una planta de tratamiento para todo lo que consumes, pierde parte de su capacidad para filtrar toxinas y metabolizar grasas. Los riñones, encargados de eliminar los desechos, también reducen su eficiencia con la edad. El resultado, el cuerpo guarda más de lo que expulsa. Y esa sobrecarga se refleja en hinchazones, digestiones lentas y cansancio constante. Cuando incorporas proteínas animales, como las del huevo, la demanda sobre estos órganos aumenta. Las enzimas digestivas ya no se producen en la misma cantidad ni con la misma eficacia. Las grasas del huevo, que antes se convertían rápidamente en energía, ahora se almacenan o se transforman en compuestos que el cuerpo tarda días en procesar. La consecuencia es una especie de atasco interno, que desalinea todo el sistema metabólico. El colesterol y los compuestos sulfurados que se liberan durante la digestión de los huevos encuentran un terreno perfecto para causar daño cuando el metabolismo está más lento. Se acumulan con el tiempo, afectan la circulación y erosionan los filtros naturales del cuerpo. Poco a poco, las arterias se vuelven menos flexibles, y los órganos que dependen de ese flujo constante empiezan a sufrir. Muchos piensan que estos cambios son inevitables, pero no lo son. Entender cómo cambia tu cuerpo después de los 40 es el primer paso para protegerlo. Y es justo aquí, en medio de esa transformación silenciosa, donde los huevos dejan de ser el alimento perfecto que siempre creímos. Cuando comes un huevo, tu cuerpo activa una maquinaria compleja para procesarlo. Las proteínas se descomponen en aminoácidos, las grasas se transforman en energía, y el colesterol busca su equilibrio interno. Pero después de los 40,
esa maquinaria ya no funciona con la precisión de antes. Los procesos químicos se desaceleran y los subproductos que antes se eliminaban fácilmente ahora se quedan flotando en tu sistema, generando inflamación silenciosa. La ciencia ha demostrado que al calentar las grasas del huevo, especialmente en frituras o en combinaciones con aceites refinados, se crean compuestos llamados lípidos oxidados. Son moléculas inestables que golpean las paredes de tus arterias como diminutos proyectiles. Cuanto más repetido es el consumo, más se acumulan esos daños microscópicos. Con el tiempo, el cuerpo intenta repararlos formando placas, y ahí comienza la historia de muchas enfermedades cardiovasculares. Otro punto oculto está en los compuestos sulfurados presentes en la clara y la yema. A medida que envejeces, el intestino y el hígado pierden parte de su capacidad para metabolizarlos correctamente. El resultado son gases, digestiones pesadas y, en casos más avanzados, sobrecarga hepática. El hígado trabaja horas extras para neutralizar sustancias que antes procesaba sin esfuerzo, una tarea que con el tiempo pasa factura. Además, ciertos aminoácidos del huevo se convierten en una molécula conocida como TMAO, óxido de trimetilamina, cuando interactúan con bacterias intestinales. Diversos estudios relacionan esta sustancia con el endurecimiento de las arterias y con un mayor riesgo de daño renal. En un cuerpo joven, la producción y eliminación del TMAO es equilibrada. En un cuerpo maduro, con menos capacidad depurativa, esa molécula se acumula y actúa como un veneno lento. Lo más inquietante es que todo esto sucede sin síntomas evidentes. No hay dolor inmediato, no hay alarma visible. Solo un desgaste interno que avanza poco a poco, como el óxido en una tubería. Creemos que comemos sano, pero en realidad estamos alimentando un proceso degradante que prepara el terreno para enfermedades que podrían evitarse. Y cuando el cuerpo intenta defenderse, activando mecanismos de protección, es justamente cuando los daños empiezan a multiplicarse. Lo que se suponía que era una fuente de vida, se convierte en una fuente constante de estrés metabólico. Y ese estrés crónico es la antesala del colapso orgánico. Cuando el cuerpo se ve obligado a procesar compuestos difíciles una y otra vez, surge un efecto dominó que afecta a los principales órganos al mismo tiempo. Todo comienza en el hígado, que intenta filtrar el exceso de grasa y colesterol provenientes del huevo. A medida que se satura, sus enzimas funcionan con menor precisión. Esa lentitud provoca una retención de toxinas que, en vez de salir del cuerpo, terminan acumulándose en la sangre. Es como si el filtro principal de una casa se tapara poco a poco, hasta que el agua contaminada comienza a circular por todas partes. El siguiente en sufrir es el páncreas. Para equilibrar los niveles de grasa y azúcar, libera más insulina. Pero si esta maquinaria se mantiene sobrecargada durante años, los receptores celulares comienzan a volverse resistentes. Así nace el terreno perfecto para la prediabetes, algo que se manifiesta lentamente, sin síntomas evidentes, hasta que el daño ya está hecho. Los riñones, que dependen de una buena calidad sanguínea, se enfrentan entonces a un desafío adicional. Los compuestos sulfurados y los lípidos oxidados que el hígado no logra filtrar llegan a ellos como un ejército silencioso. El resultado, inflamación, retención de líquidos y un esfuerzo extra que acelera su desgaste natural. Es un proceso invisible, pero constante. Y una vez que empieza, difícilmente se detiene sin intervención consciente. El corazón tampoco escapa de esa cadena. Al coexistir con inflamación hepática y sobrecarga renal, la sangre se vuelve más espesa y menos eficiente para transportar oxígeno. Las arterias se endurecen, la presión sube, y el corazón debe bombear con más fuerza. A los ojos del médico, parecería simplemente una ligera hipertensión propia de la edad. Pero la causa real puede estar en ese alimento cotidiano al que nunca culparías. Y mientras todo esto ocurre dentro de ti, los síntomas se disimulan hábilmente. Un leve dolor de cabeza, digestiones pesadas, fatiga al despertar, pequeños mensajes que el cuerpo envía sin que los tomes en serio. Miles de personas después de los 40 viven con esa sensación constante de pesadez, sin imaginar que su hígado, su páncreas y sus riñones están librando una batalla silenciosa contra un enemigo tan familiar. Lo alarmante no es solo el daño, sino la normalización. Nos acostumbramos a sentirnos agotados, a depender de medicinas para controlar lo que antes el cuerpo manejaba solo. Y así, sin darnos cuenta, el efecto cascada sigue su curso, preparando el terreno para complicaciones mayores. Pero el organismo tiene una increíble capacidad de recuperación,
siempre y cuando se le dé la oportunidad de hacerlo. El cuerpo siempre avisa, pero pocas veces lo escuchamos. Los daños causados por una sobrecarga hepática o renal no aparecen de un día para otro. Se construyen con el tiempo, y sus señales son tan comunes que la mayoría las confunde con el simple paso de los años. Sin embargo, detrás de esa sensación de cansancio constante o de esa pesadez inexplicable, puede haber un patrón repetido en tu alimentación, y el huevo podría ser parte del problema. ¿Te levantas con los ojos algo inflamados o la piel apagada? ¿Notas la lengua pastosa o digestiones lentas después del desayuno? Es posible que tu hígado esté pidiendo ayuda. Cuando este órgano no logra procesar correctamente las grasas y proteínas del huevo, se acumulan residuos que afectan la circulación y el equilibrio hormonal. El resultado, metabolismo más lento, falta de energía y sensación de niebla mental, incluso después de dormir bien. La hinchazón abdominal, el estreñimiento intermitente o los gases recurrentes también son señales de advertencia. Indican que tu sistema digestivo está luchando más de lo necesario para descomponer los alimentos. Y el exceso de compuestos sulfurados del huevo aumenta esta carga, creando un ambiente intestinal más tóxico, donde las bacterias perjudiciales se reproducen con facilidad. Es el inicio silencioso de muchos trastornos que se atribuyen erróneamente al estrés o a la edad. Los riñones, por su parte, manifiestan su sobrecarga con retención de líquidos, tobillos hinchados y presión arterial variable. Si al final del día sientes que los zapatos aprietan más de lo normal o notas hormigueos leves en las piernas, tu sistema excretor puede estar intentando compensar el exceso de desechos que circulan en la sangre. Algunos estudios muestran que en personas mayores de 40 años, la función renal disminuye hasta un 30% más rápido cuando se mantiene una dieta alta en proteínas animales. Y lo más desconcertante es que los análisis clínicos muchas veces no reflejan el verdadero estado de tus órganos. Los resultados pueden parecer normales, pero dentro de ti, el daño avanza en silencio. El cuerpo tiene una extraordinaria capacidad de adaptación, y por eso continúa funcionando mientras se deteriora lentamente. Pero toda adaptación tiene un límite. En ese punto, cuando los síntomas se vuelven costumbre, la fatiga, el mal humor, la digestión pesada, los pequeños picos de presión, ya es señal de que algo profundo está ocurriendo. El cuerpo no grita, susurra, y la mayoría ignora ese susurro hasta que es imposible hacerlo. Porque cuando crees que simplemente estás envejeciendo, en realidad tu organismo está tratando de sobrevivir a una rutina alimentaria que lo está agotando. Hace algunos años, un grupo de científicos decidió estudiar los efectos reales del consumo frecuente de huevos en personas mayores de 40. No esperaban encontrar nada alarmante. Después de todo, se creía que el huevo era uno de los alimentos más completos del mundo. Sin embargo, los resultados sacudieron por completo esa confianza. Lo que descubrieron reveló una conexión directa entre el consumo habitual de huevos y el deterioro progresivo de los órganos internos. Los participantes del estudio mostraron, tras solo 8 semanas de análisis, un aumento significativo en los niveles de TMAO en sangre, una molécula asociada con inflamación arterial y daño renal. Pero eso no fue lo más sorprendente. Las imágenes obtenidas por resonancia mostraron ligeros aumentos en la inflamación hepática incluso en personas que se consideraban sanas. Y esos pequeños cambios, sostenidos en el tiempo, son los que inician un proceso de envejecimiento acelerado a nivel celular. A medida que se cruzaron los datos con marcadores metabólicos, surgió un patrón claro: quienes comían huevos de forma diaria presentaban mayor rigidez arterial, mayores niveles de colesterol oxidado y una menor capacidad antioxidante en el hígado. En palabras simples, sus cuerpos estaban envejeciendo desde dentro. Y sin saberlo, lo hacían con cada desayuno. Otro hallazgo inquietante fue el impacto sobre el microbioma intestinal. Se comprobó que ciertos compuestos del huevo modifican la proporción de bacterias buenas y malas en el intestino, lo que reduce la producción natural de enzimas digestivas. El organismo pierde así parte de su defensa primaria. Es un efecto sutil, casi invisible, pero suficiente para debilitar el equilibrio general del cuerpo. Los investigadores concluyeron que el problema no es el huevo en sí, sino la frecuencia y el contexto metabólico de quien lo consume. Un cuerpo joven lo tolera, pero uno maduro reacciona con inflamación. Sin embargo, esa información rara vez llega al público general, y menos a quienes más la necesitan, los adultos mayores que buscan mantenerse fuertes y saludables. Observando los datos, es imposible no preguntarse, ¿cuántas veces confundimos un hábito saludable con una trampa bioquímica silenciosa?
Por eso, comprender esta verdad puede marcar la diferencia entre vivir con energía o envejecerse desde adentro. Y si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, cuéntanos en los comentarios, ¿cómo es tu desayuno habitual? Saberlo podría ayudarnos a entender por qué en unas regiones las personas conservan su vitalidad, y en otras, el deterioro aparece antes. Después de conocer los resultados de esas investigaciones, muchos pensaron que la única solución era eliminar completamente los huevos de la dieta. Pero la ciencia encontró algo aún más intrigante: no todos los huevos producen el mismo efecto en el cuerpo. La calidad de lo que comes depende directamente de cómo fue alimentado el animal que lo originó. Y aquí surge el gran giro en esta historia. Los huevos de gallinas criadas en sistemas industriales, alimentadas con granos procesados y soya transgénica, contienen altos niveles de grasas oxidadas y residuos de pesticidas. Además, su equilibrio entre ácidos grasos buenos y malos está profundamente alterado. En cambio, los huevos de gallinas criadas al aire libre, con acceso a pasto, insectos y luz natural, poseen un perfil nutritivo muy distinto: más vitaminas liposolubles, menos colesterol oxidado y una mejor proporción de omega 3 y omega 6. Dicho de otro modo, el tipo de huevo que eliges puede marcar la diferencia entre nutrir o intoxicar tu cuerpo. También interviene el modo de preparación. Freír un huevo en aceite refinado a altas temperaturas convierte su grasa en compuestos inflamatorios. Pero cuando se cocina al vapor o pasado por agua, el impacto químico se reduce considerablemente. Es un cambio pequeño que el cuerpo percibe de manera enorme. Porque no solo importa lo que comes, sino cómo lo preparas. El contexto de tu alimentación general también decide el resultado. Si tu dieta diaria está saturada de azúcares, harinas blancas y grasas animales, añadir huevos solo aumenta la carga inflamatoria. En cambio, una alimentación basada en vegetales, fibras y grasas saludables permite que el organismo procese mejor pequeñas porciones de proteína animal sin colapsar sus filtros internos. Así, el huevo puede pasar de ser un villano a un alimento controlado y ocasional, casi terapéutico, si se usa con criterio. Esa es la clave que casi nadie menciona: los alimentos no son buenos o malos por sí solos, sino en función del terreno biológico en el que entran. Tu cuerpo es ese terreno, y si está limpio, equilibrado y fuerte, sabrá defenderse. Lo importante es darle las herramientas adecuadas para hacerlo. Entonces, antes de eliminar los huevos completamente o seguir consumiéndolos sin medida, la pregunta debería ser: ¿de dónde vienen y cómo los estás comiendo? La respuesta a esa simple pregunta puede determinar si son aliados o enemigos de tu salud. Porque la línea entre medicina y veneno, a partir de los 40, se vuelve sorprendentemente delgada. Durante años nos enseñaron que más proteínas significa más fuerza, más energía y más salud. Ese mensaje, repetido hasta el cansancio, llevó a millones de personas a creer que llenar el plato de alimentos ricos en proteína animal era la fórmula perfecta para mantenerse jóvenes. Pero el cuerpo humano no funciona así. Lo que alguna vez fue beneficioso, en exceso, se transforma en un peso metabólico difícil de sostener, especialmente después de los 40. El cuerpo necesita proteínas, sí, pero también necesita pausas para procesarlas, desintoxicar y regenerarse. Si todos los días recibe más de lo que puede manejar, esa energía extra se convierte en inflamación, rigidez y daño celular. Lo que el hígado no logra metabolizar termina almacenado en forma de grasa visceral, esa que rodea los órganos y acelera el envejecimiento interno. Y lo irónico es que muchas veces el responsable de ese sobrecupo es un alimento considerado saludable, como el huevo. Una dieta equilibrada no se trata de añadir más, sino de saber cuándo parar. El exceso de proteína provoca un derrame constante de urea, amoníaco y compuestos nitrogenados que sobrecargan los riñones. Y la mayoría de las personas no bebe suficiente agua para compensarlo. Es entonces cuando empiezan los dolores articulares, la piel seca, la presión elevada y la sensación de agotamiento permanente. Los médicos lo llaman estrés metabólico, pero en realidad, es el cuerpo suplicando una tregua. El hígado también paga un precio alto. Necesita nutrientes antioxidantes para neutralizar los radicales libres que se generan cuando oxida la grasa de los huevos y otras fuentes animales. Sin esos antioxidantes, presentes en frutas, verduras y aceites de buena calidad, el proceso se vuelve tóxico. Es como si intentaras limpiar una habitación cerrada sin abrir las ventanas: cada pasada de escoba solo levanta más polvo. Por eso, las personas que después de los 40 siguen comiendo como siempre se enfrentan a una paradoja mortal: intentan nutrirse,
pero acaban intoxicándose poco a poco. Lo que parece disciplina alimentaria es, en realidad, una acumulación silenciosa de errores. No se trata de eliminar todo, sino de devolver al cuerpo su capacidad natural de equilibrio. Y aquí viene el detalle que puede cambiar tus próximos años: el secreto no está en sumar más suplementos, más proteínas o más comidas al día. Está en saber qué necesita tu cuerpo para trabajar sin fricción. Para eso, hay que aprender a escuchar sus señales, respetar sus ritmos y darle espacio para limpiar lo que sobra. Solo así la alimentación vuelve a ser medicina, y no sobrecarga. Cuando la ciencia señala lo que daña, también nos muestra lo que puede sanar. Durante los últimos años, numerosos estudios han revelado que ciertos alimentos de origen vegetal no solo reemplazan a las proteínas animales, sino que además ayudan al cuerpo a reparar parte del daño ya hecho. Legumbres, semillas, frutos secos y cereales integrales aportan los mismos aminoácidos esenciales, pero sin la carga tóxica de grasas oxidadas ni colesterol. La clave está en el equilibrio biológico. Las proteínas vegetales vienen acompañadas de fibra, antioxidantes y enzimas que facilitan la digestión y protegen las células del estrés oxidativo. Mientras el huevo puede aumentar la inflamación, alimentos como la lenteja, la quinoa o la chía ayudan a reducirla. Además, favorecen la salud intestinal, fortalecen el sistema inmunitario y mantienen estable el azúcar en sangre. El cuerpo trabaja con menos esfuerzo, el hígado descansa y los riñones eliminan toxinas de forma más eficiente. Un ejemplo curioso es el del aceite de oliva extra virgen. Su acción antioxidante, comprobada por numerosos estudios clínicos, ayuda a desactivar los radicales libres producidos por las grasas animales. Lo mismo ocurre con el aguacate, la cúrcuma, el brócoli y la linaza. Todos estos alimentos actúan como escudos regeneradores, que limpian el sistema y reequilibran la bioquímica interna. Es como si, en lugar de obligar al cuerpo a luchar, lo ayudáramos a encontrar de nuevo su ritmo natural. Incluso a nivel molecular, la diferencia es abismal. Mientras el huevo impulsa la producción de TMAO, el compuesto que endurece las arterias, las fibras vegetales la detienen. El intestino cambia su flora y pasa de generar inflamación a producir compuestos protectores que nutren la mucosa intestinal. De esta manera, el cuerpo entra en modo prevención y reparación al mismo tiempo. Y el resultado es tangible: más energía, claridad mental y una sensación general de ligereza. Adoptar este cambio no implica renunciar al placer de comer. Significa reinterpretarlo. Un desayuno con avena, frutas frescas y semillas no solo mantiene tus órganos limpios, sino que además estabiliza las hormonas y da saciedad duradera. Es el alimento usado como medicina, el mismo principio que antiguas tradiciones ya intuían y que hoy la ciencia moderna confirma. Porque cuando aprendes a sustituir sin castigar, sin restricciones imposibles y sin culpas, descubres que la salud no se trata de comer menos, sino de elegir mejor. Envejecer ya no se siente como un declive inevitable, sino como una oportunidad para usar el conocimiento a tu favor, fortaleciendo cada célula con lo que la naturaleza provee con exactitud y sabiduría. La buena noticia es que el cuerpo tiene una capacidad asombrosa de regeneración. Incluso después de años de malos hábitos, la biología humana puede revertir procesos dañinos si recibe los estímulos adecuados. Numerosas investigaciones demuestran que, al reducir el consumo de productos animales y priorizar alimentos vegetales vivos, los marcadores inflamatorios comienzan a descender en cuestión de semanas. Lo que parecía un daño permanente puede empezar a mejorar sin fármacos ni tratamientos invasivos. El hígado es el más agradecido cuando se le da una pausa. En apenas 30 días de una dieta depurativa, los niveles de enzimas hepáticas se normalizan, la piel recupera brillo y el pensamiento se aclara. El cuerpo no busca la perfección, busca equilibrio. Y cuando se le brinda eso, responde con vitalidad. Lo mismo ocurre con los riñones: al eliminar el exceso de proteína animal, su eficiencia de filtrado mejora y la retención de líquidos disminuye. Las mañanas comienzan más ligeras, sin fatiga ni hinchazón. Casos documentados muestran que personas mayores de 60 años, que reemplazaron el desayuno con huevos por opciones vegetales ricas en antioxidantes, redujeron en un mes su colesterol LDL y mejoraron sus niveles de energía hasta en un 40%. Los estudios apuntan a un mismo patrón: cuando se retira la causa de la inflamación, la naturaleza entra en modo reparación. Las arterias se vuelven más flexibles, el metabolismo se reactiva y la memoria mejora. Es un círculo virtuoso que empieza con una sola decisión. Y más allá de los datos clínicos, está la evidencia cotidiana.
Personas que nunca creyeron tener solución comienzan a notar cambios visibles, el rostro se deshincha, la digestión se vuelve ligera, el ánimo mejora. Son señales inequívocas de que el cuerpo está encontrando su ritmo natural. No hace falta una transformación extrema, sino constancia en pequeñas acciones. Beber más agua, dar prioridad a vegetales coloridos, evitar frituras y dejar que la noche sea tiempo de descanso metabólico. Nada de esto sucede de un día para otro, pero el progreso es real. Cada célula reacciona al entorno que le das. Si está lleno de oxígeno, nutrientes puros y limpieza interna, inevitablemente renace. La regeneración no es un milagro, es biología puesta a favor de tus decisiones. Y esa posibilidad existe en cualquier etapa de la vida, incluso si sientes que es tarde. Nunca lo es. Porque el envejecimiento saludable no se trata de detener el tiempo, sino de hacer que cada día cuente en favor de la vida. El cuerpo no trabaja por partes. Cada órgano forma parte de una misma sinfonía, y cuando uno desafina, los demás lo sienten. Lo que afecta al hígado repercute en el corazón, y lo que daña al corazón termina afectando al cerebro. Esta tríada, filtro, bomba y centro de control, es responsable de tu energía, tu memoria, tu estado de ánimo y, en última instancia, de tu longevidad. Cuando uno entra en crisis, los demás se ven arrastrados por el mismo desequilibrio. El hígado, al no poder procesar correctamente grasas y toxinas, libera en la sangre compuestos inflamatorios que alteran la calidad de la circulación. La sangre más espesa y cargada exige un esfuerzo extra del corazón, que comienza a trabajar bajo estrés. Con los años, este ritmo forzado se traduce en tensión arterial elevada, arritmias leves e incluso falta de oxígeno suficiente en tejidos delicados como el cerebro. Y allí, silenciosamente, se inician los primeros olvidos, la lentitud mental, la sensación de que ya no es como antes. La ciencia actual lo confirma, la inflamación sistémica generada por una dieta rica en proteínas animales y pobres en antioxidantes está directamente relacionada con el deterioro cognitivo. Cerebro y corazón envejecen al mismo tiempo, y todo comienza con la incapacidad del hígado para limpiar lo que comemos. Cuando ese filtro se satura, cada órgano se convierte en víctima del mismo problema de base, exceso de residuos y falta de oxígeno. Y si a esto añadimos el cortisol, la hormona del estrés, el cuadro se agrava. Un cuerpo inflamado produce más cortisol, y su exceso daña las conexiones neuronales. Es el motivo por el cual las personas con mala alimentación y poca gestión del estrés se sienten exhaustas, irritables y con la mente nublada. No están quemadas por la edad, sino por un fuego interno que se alimenta todos los días desde la mesa. Pero esta cadena puede romperse. Basta con restaurar la comunicación entre los órganos. Cuando el hígado se limpia, el corazón late con menos esfuerzo, la sangre fluye mejor y el cerebro recibe más oxígeno. La claridad vuelve, el ánimo se estabiliza y la mente recupera su agudeza. Es el principio de la revitalización orgánica, curar desde dentro para brillar por fuera. Comparte este mensaje con alguien que aún cree que envejecer significa renunciar a sentirse bien. Tal vez lo que necesita no es un milagro, sino información correcta. Porque entender que todo está conectado puede ser la diferencia entre vivir sobreviviendo o vivir plenamente. Cada día, el cuerpo te ofrece una nueva oportunidad. Lo hace en silencio, sin reproches, esperando que tomes decisiones que lo fortalezcan en lugar de debilitarlo. Lo que eliges poner en tu plato se convierte en la materia prima de tus células, en la energía con la que piensas, respiras y vives. No hay magia, hay ciencia, lo que comes puede construirte o destruirte. Hoy sabemos que no existe un solo alimento que garantice salud eterna, pero sí existe una fórmula clara para preservarla: variedad, equilibrio y consciencia. Escuchar al cuerpo es un acto de respeto. Si un alimento te deja pesado, inflamado o sin energía, tu organismo está hablando. Y muchas veces sus advertencias empiezan justo ahí, en el desayuno de cada mañana. Cambiar el huevo frito por una opción vegetal no es castigo, es prevención. Es la diferencia entre forzar al cuerpo y ayudarlo a funcionar con armonía. El envejecimiento saludable no significa evitar las arrugas ni pretender tener 30 años para siempre. Significa que cada órgano mantenga su ritmo, que tu memoria siga viva y que puedas disfrutar de la vida sin depender de medicamentos. Significa caminar ligero, dormir bien y despertar con ánimo. Y todo comienza con una simple decisión consciente: cuidar lo que nutre y eliminar lo que agota.
La elección está servida todos los días sobre la mesa. Puedes convertir el alimento en medicina o en daño, en energía o en carga. Depende de ti decidir de qué lado quieres vivir. No se trata de renunciar, sino de comprender que cada bocado tiene un efecto. Cuando tomas decisiones correctas desde el conocimiento, el cuerpo responde con gratitud, y ese equilibrio se siente en todo, en la mente, en el corazón y en la forma en que miras la vida. Y si este mensaje resonó contigo, si sientes que llegó justo cuando lo necesitabas, es hora de dar el siguiente paso. Suscríbete para seguir aprendiendo cómo proteger tus órganos, cuidar tu vitalidad y recuperar el control de tu salud paso a paso. Porque lo que decides comer hoy, más que llenar tu estómago, define cómo vas a envejecer mañana. Y cuando eliges con sabiduría, no hay vuelta atrás, solo vida, plenitud y claridad.